Mi hermano el hijo dorado me ridiculizó en la fiesta familiar, pero cuando descubrí lo que hacía en secreto, su vida se arruinó. Mi hermano Daniel siempre fue el favorito. Desde que tengo memoria, todo giraba en torno a él, a sus logros, a sus talentos, a su aparente perfección. Nuestros padres lo veían como un ser excepcional, un niño prodigio que nunca cometía errores y que, si los cometía, eran minimizados o justificados con alguna excusa conveniente. Yo, en cambio, era el hijo que simplemente existía, el que nunca lograba lo suficiente, el que no alcanzaba los estándares que ellos habían impuesto con base en la imagen idealizada de Daniel. Desde la infancia, me acostumbré a ser la sombra, a vivir a la sombra de alguien que parecía incapaz de fallar, mientras cada uno de mis intentos por destacar era opacado o desestimado. Y así fue durante años, convirtiéndose en una constante en mi vida, una dinámica que se consolidó con el tiempo hasta el punto en que ni siquiera necesitaba esforzarme en demostrar algo. Sabía que, sin importar lo que hiciera, Daniel siempre estaría un paso adelante a los ojos de nuestros padres y de cualquiera que los escuchara hablar de nosotros. No era suficiente que mi hermano recibiera toda la validación y el orgullo de nuestra familia. No era suficiente que su vida estuviera llena de aplausos y felicitaciones mientras la mía se reducía a un sinfín de críticas disfrazadas de consejos para ser mejor. No, él no solo debía ser superior, sino que debía asegurarse de que yo lo supiera, de que jamás olvidara cuál era mi lugar. En cada reunión familiar, en cada conversación, en cada oportunidad que se le presentaba, encontraba la forma de minimizarme, de hacerme quedar como el menos exitoso, el menos inteligente, el menos digno de reconocimiento. Y lo hacía con maestría, con una habilidad que perfeccionó a lo largo de los años, ocultando sus ataques bajo la apariencia de simples bromas. Comentarios casuales que los demás recibían entre risas mientras yo debía tragarme la indignación. Recuerdo cada ocasión en la que, frente a toda la familia, hacía algún comentario sobre mi falta de ambición, sobre cómo nunca lograba nada realmente impresionante. Recuerdo la vez en que, en un cumpleaños de nuestra madre, mencionó frente a todos que él ya tenía una casa propia mientras yo aún vivía en un departamento pequeño. Y como nuestro padre le dio una palmada en la espalda mientras se reía y decía que algunos nacen líderes y otros simplemente siguen el camino que les dejan. Recuerdo la Navidad en la que mencionó de manera casual cómo su esposa era una abogada de éxito mientras yo aún estaba soltero, preguntándose en voz alta si alguna vez sentaría cabeza. Cada comentario, cada palabra dicha con la intención de humillar, se acumulaba en mi memoria como una herida más en la larga lista de agravios que había soportado durante toda mi vida. Pero lo peor llegó en la última fiesta familiar. Una noche que no solo dejó en evidencia la crueldad de Daniel, sino que también encendió dentro de mí una determinación que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Aquella reunión fue organizada en casa de mis padres, una de esas cenas donde toda la familia se reunía para celebrar lo que realmente importa, como solía decir mi madre. Aunque en realidad lo que importaba era reforzar la imagen de éxito de Daniel. La casa estaba llena, primos, tíos, amigos cercanos de la familia, todos reunidos en torno a una larga mesa adornada con esmero. La conversación fluía, entre risas y anécdotas, hasta que Daniel decidió que era el momento adecuado para hacer lo que mejor sabía hacer. Con una copa en la mano y una sonrisa burlona en el rostro, comenzó a contar una historia que, según él, era demasiado divertida como para guardársela. Se trataba de un momento bochornoso de mi juventud, algo que había ocurrido hace años, cuando apenas estaba en la universidad, y que yo había querido olvidar. Lo relató con un entusiasmo cruel, exagerando cada detalle, añadiendo gestos ridículos para hacerlo aún más humillante, mientras los demás reían a carcajadas. Mi madre incluso se tapó la boca para no escupir el vino de tanto reír, y mi padre golpeó la mesa con una mano, disfrutando del espectáculo. No puedo creer que hicieras eso, dijo una de mis tías entre risas, mientras alguien más añadió que eso solo confirmaba por qué Daniel siempre fue el más brillante de los dos. Me senté allí, sintiendo cómo la ira se acumulaba en mi interior, como cada carcajada era un golpe más a mi dignidad. Quise responder, quise gritarle que se callara, que dejara de usarme como el blanco de su diversión, pero no lo hice. Porque en ese momento entendí algo. Entendí que no valía la pena tratar de defenderme con palabras,
que cualquier cosa que dijera solo serviría para alimentar su ego, para reforzar la narrativa en la que él siempre tenía el control. Así que me limité a sonreír, a levantar mi copa y brindar con él como si no me afectara en lo más mínimo. Pero por dentro, tomé una decisión. No iba a seguir soportando esto. No iba a permitir que siguiera burlándose de mí sin consecuencias. Porque, por primera vez en mi vida, decidí que si él quería jugar, jugaríamos. Solo que esta vez, yo escribiría las reglas. Actualización 1. Pasaron algunas semanas desde aquella humillación pública en la fiesta familiar, y aunque los demás lo olvidaron con la rapidez con la que se olvida cualquier anécdota inofensiva, yo no lo hice. No porque fuera particularmente frágil o susceptible, sino porque ese episodio no era un evento aislado. Era una acumulación más en una serie interminable de menosprecios, de risas a mi costa, de años enteros en los que mi dignidad era pisoteada con la complicidad de nuestra familia. Me encontré a mí mismo repasando la escena una y otra vez en mi mente, cada carcajada rebotando en mi cabeza como un eco insoportable. Pero, en lugar de permitir que la rabia se convirtiera en simple resentimiento pasivo, decidí que era hora de hacer algo al respecto. No tenía prisa. Si algo había aprendido con los años era que las decisiones impulsivas llevaban a errores, y yo no podía darme el lujo de cometer errores si quería asegurarme de que Daniel recibiera lo que se merecía. Así que hice lo único que podía hacer, esperé. Esperé y observé. Nunca antes me había detenido a analizar su vida con detenimiento, probablemente porque siempre había estado demasiado ocupado sobreviviendo a la mía. Pero ahora, con los ojos bien abiertos y la mente centrada en encontrar una fisura en su fachada perfecta, me di cuenta de que su imagen pública no era tan impecable como todos creían. Al principio, fue un instinto, una sensación vaga, una sospecha sin fundamento. Pequeños detalles que parecían insignificantes pero que, al ponerlos en perspectiva, formaban un patrón. Noté, por ejemplo, que últimamente sus horarios eran irregulares. No solo porque su trabajo lo exigiera, sino porque en más de una ocasión, cuando lo llamaban o le enviaban mensajes, se apartaba de los demás para responder, algo que nunca había hecho antes. También me fijé en que, en reuniones familiares más pequeñas, evitaba hablar demasiado sobre su trabajo, cuando antes no perdía oportunidad de presumirlo. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero para alguien que había pasado su vida viéndolo recibir elogios y alardeando de su éxito, resultaba evidente que algo había cambiado. La verdadera revelación llegó por accidente. En una de esas reuniones familiares donde todos terminábamos reunidos en la casa de nuestros padres, mi madre le pidió a Daniel que moviera su coche porque estaba bloqueando la entrada. Él, con su habitual arrogancia, me lanzó las llaves y me dijo que lo hiciera yo. Normalmente habría rechazado la tarea, no por pereza, sino porque cualquier cosa que hiciera para ayudar terminaba convirtiéndose en otra excusa para resaltar lo poco que valía en comparación con él. Pero esta vez, acepté sin objeción alguna. Lo hice porque algo dentro de mí me decía que aquella era una oportunidad. Y no me equivoqué. Cuando subí al auto y me acomodé en el asiento, mis ojos se posaron en un sobredoblado a medias que estaba en la guantera. No suelo ser del tipo que hurga en las cosas ajenas, pero esta vez, mi curiosidad fue más fuerte. Lo tomé y lo abrí con manos temblorosas, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Lo que vi dentro fue un recibo de un hotel. No era extraño que Daniel viajara por trabajo, pero lo peculiar de este recibo era la fecha, una semana antes, cuando supuestamente había estado trabajando hasta tarde en la oficina. La habitación había sido pagada en efectivo, algo que resultaba aún más sospechoso considerando que Daniel siempre pagaba con tarjeta, disfrutando de acumular millas y recompensas bancarias. Sentí una punzada de adrenalina recorriéndome el cuerpo. Sabía que podía estar sacando conclusiones apresuradas, pero algo me decía que había encontrado algo grande. No podía acusarlo sin pruebas sólidas, y si realmente había algo que descubrir, tenía que hacerlo bien. Así que empecé a investigar. Primero, revisé sus redes sociales. No había nada incriminatorio a simple vista, pero me percaté de que, en ciertos días específicos, había estado inusualmente inactivo.
Daniel era el tipo de persona que no podía resistirse a publicar algo cuando salía con su esposa o cuando asistía a algún evento importante, pero en esas fechas concretas no había dejado ni una sola señal. Luego, empecé a prestar atención a sus interacciones en persona. Observé cómo, en reuniones, revisaba su teléfono con más frecuencia de lo normal, como a veces se ausentaba por largos periodos con la excusa de atender llamadas importantes. También noté que, cuando su esposa mencionaba ciertos temas, su lenguaje corporal cambiaba sutilmente, como si estuviera incómodo. Eran señales pequeñas, apenas perceptibles, pero al sumarlas, empecé a ver el cuadro completo. Decidí ir más allá. Utilizando herramientas básicas de búsqueda en línea, encontré algo aún más interesante, algunos registros financieros relacionados con su empresa. Me tomó un tiempo entenderlos, pero lo que vi no tenía sentido. Había transferencias irregulares, montos que no cuadraban, pagos que parecían encubrir algo. No era suficiente para acusarlo de nada todavía, pero definitivamente era suficiente para hacerme sospechar. Sabía que estaba a punto de destapar algo grande. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para desenmascarar a Daniel y hacer que pagara por todo lo que había hecho? Actualización 2. Pasaron varias semanas desde que encontré aquel recibo de hotel en la guantera del coche de Daniel. Al principio, traté de convencerme de que no era suficiente para sacar conclusiones definitivas, que quizás había alguna explicación inocente, que tal vez simplemente se trataba de una reunión de trabajo que prefería mantener en discreción. Pero cuanto más analizaba su comportamiento, cuanto más observaba esos pequeños detalles que antes había pasado por alto, más evidente se hacía la realidad: Daniel estaba ocultando algo. Y si había algo que sabía con certeza después de toda una vida a su sombra, era que él no hacía nada sin una razón específica. Empecé a seguir cada pista con la meticulosidad de quien planea una estrategia a largo plazo. No podía darme el lujo de apresurarme ni de cometer errores. Si quería arruinarlo, tenía que hacerlo con precisión quirúrgica, asegurándome de que, cuando todo se desmoronara, no tuviera oportunidad de defenderse. Lo primero que hice fue seguir el rastro del recibo. Utilizando información pública y algunos trucos que aprendí con los años, logré averiguar que aquel hotel en particular no era un lugar de paso para ejecutivos. No era un sitio al que uno acudiría para reuniones de negocios. Era un hotel discreto, utilizado con frecuencia por parejas que buscaban privacidad. A partir de ahí, mi plan tomó una nueva dirección. La clave era descubrir con quién estaba viéndose en secreto. No podía simplemente acusarlo de infidelidad sin pruebas contundentes, porque si algo había aprendido de Daniel era que sabía manipular cualquier situación a su favor. Necesitaba algo irrefutable, algo que no pudiera justificar ni siquiera con su habilidad para torcer la verdad. Por eso, decidí vigilar sus movimientos. No podía hacerlo todo el tiempo, pero sí lo suficiente para notar patrones. Y pronto, esos patrones empezaron a aparecer. Había ciertos días en los que salía del trabajo más temprano de lo normal, ciertos momentos en los que su rutina cambiaba sin razón aparente. Y había una constante: siempre terminaba en una misma zona de la ciudad, cerca del hotel donde había encontrado el recibo. Con un poco más de paciencia y algo de suerte, lo vi con mis propios ojos. Lo vi salir de su coche, mirar a su alrededor con la cautela de quien sabe que está haciendo algo indebido, y entrar al hotel junto a una mujer que no era su esposa. No pude ver su rostro con claridad en ese momento, pero eso no importaba. Lo que importaba era que, finalmente, tenía lo que necesitaba. No me detuve ahí. Utilizando una combinación de vigilancia discreta, seguimiento en redes sociales y un par de contactos que trabajaban en lugares estratégicos, logré averiguar la identidad de la mujer. Y cuando lo hice, una nueva pieza del rompecabezas cayó en su lugar. No era simplemente una aventura con una desconocida. No, era algo mucho peor. La mujer en cuestión era alguien de su círculo social, alguien que su esposa conocía. Alguien que, si la verdad salía a la luz, haría que la traición fuera aún más devastadora. Pero la infidelidad, por sí sola, no era suficiente. No me malinterpreten, saber que podía destruir su matrimonio con un solo movimiento era satisfactorio,
pero yo quería más. Quería desmantelar todo lo que había construido, cada aspecto de la vida que había utilizado para humillarme durante años. Así que, mientras reunía pruebas de su engaño, también seguí indagando en sus negocios. Las irregularidades financieras que había encontrado semanas atrás no eran simples errores contables. Cuanto más investigaba, más claro se hacía que Daniel estaba desviando dinero de su empresa de manera ilegal. Había pagos inflados, transferencias entre cuentas que no tenían sentido, facturas que parecían creadas solo para justificar montos que no cuadraban. Y lo peor de todo era que no se trataba de una simple estrategia fiscal para evadir impuestos o ganar más dinero. No, esto iba mucho más allá. Descubrí que, en más de una ocasión, Daniel había recibido pagos que no estaban registrados oficialmente en los libros de la empresa. Eran sumas considerables, transferidas a cuentas secundarias que, aunque no estaban directamente a su nombre, tenían conexiones que no podían ser ignoradas. Eso significaba una sola cosa: estaba involucrado en algún tipo de fraude. No me sorprendió. Después de todo, Daniel siempre había sido un experto en presentarse como un hombre intachable mientras manipulaba a todos a su alrededor. Lo que sí me sorprendió fue darme cuenta de que había sido tan descuidado. Quizás, después de tanto tiempo saliéndose con la suya, había empezado a creer que era intocable. Para mí, eso era perfecto. Ahora tenía dos armas en mis manos. Dos piezas de información que, por separado, podrían causar estragos en su vida. Pero juntas eran devastadoras. Actualización 3. Pasaron varias semanas desde que confirmé lo que ya sospechaba: Daniel no solo era un infiel, sino que también estaba metido en asuntos turbios dentro de su empresa. Tenía dos bombas en mis manos, dos verdades lo suficientemente devastadoras como para reducir su vida perfecta a cenizas. Pero no podía lanzarlas al azar. No podía apresurarme. Si algo había aprendido de Daniel era que los movimientos impulsivos daban margen para que se defendiera, para que torciera la narrativa y saliera bien librado, como siempre lo hacía. Esta vez, yo tenía el control. Esta vez, su caída sería meticulosa. Lo primero que debía hacer era decidir cuál de mis armas utilizaría primero. La infidelidad era el golpe más inmediato, el que tendría repercusiones directas en su vida personal, el que lo afectaría en casa, con su esposa, con su círculo social. Por otro lado, el fraude era más complicado. Requería que las piezas se alinearan de manera precisa, que las pruebas estuvieran en el lugar adecuado y que las personas correctas las recibieran en el momento exacto. Así que hice lo que cualquier estratega haría en mi lugar: usé la primera bomba para desestabilizarlo, para sacudir los cimientos de su vida, antes de hacer que todo su mundo se viniera abajo. Fue un proceso meticuloso. No podía simplemente enviarle las pruebas a su esposa y esperar que todo explotara. No. Eso le daría la oportunidad de controlarlo, de manipular la situación, de hacer lo que siempre hacía: mentir, negar, presentarse como la víctima. Tenía que ser un golpe del que no pudiera recuperarse. Así que esperé la ocasión perfecta. Y, como si el destino estuviera de mi lado, no tuve que esperar demasiado. Era el cumpleaños de nuestra madre, y como todos los años, organizaron una gran cena familiar. Daniel y su esposa estarían allí, por supuesto, rodeados de la misma gente que siempre lo había admirado, de la misma gente que reía con sus chistes a mi costa. La diferencia era que esta vez yo tenía el control. Horas antes de la cena, envié un correo anónimo a la esposa de Daniel. No fue un simple mensaje acusatorio. Fue una recopilación cuidadosa de todo lo que había descubierto: fotos de Daniel entrando y saliendo del hotel con la otra mujer, capturas de pantalla de mensajes que había logrado obtener, pruebas concretas de que llevaba meses engañándola. No dejé espacio para dudas, no le di la oportunidad de aferrarse a una mentira. Le entregué la verdad en su forma más cruda. Y luego, fui a la cena. Desde el momento en que entré en la casa de mis padres, supe que el mensaje había sido recibido. La esposa de Daniel estaba allí, pero su expresión lo decía todo. Su rostro estaba pálido, sus labios presionados en una línea tensa, sus ojos oscuros con una furia contenida que apenas podía disimular. Daniel, por otro lado, parecía ajeno a lo que se avecinaba.
Sonreía, conversaba, jugaba su papel de hijo dorado como si nada en su mundo hubiera cambiado. Y luego, sucedió. Justo cuando todos estaban reunidos en la mesa, cuando las copas de vino estaban llenas y los discursos llenos de elogios para Daniel comenzaban a surgir, su esposa se levantó. Su voz era firme, pero había un filo cortante en cada palabra que pronunció. Me pregunto cuántos aquí conocen al verdadero Daniel, dijo mientras sacaba su teléfono y lo dejaba caer en la mesa con la pantalla encendida. Todos miraron la imagen. Todos vieron las pruebas. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. No hubo risas esta vez, no hubo miradas condescendientes hacia mí. Solo un vacío helado mientras Daniel miraba la pantalla con el rostro desencajado, mientras trataba de balbucear algo, mientras la realidad lo golpeaba con la fuerza de una verdad innegable. Nuestra madre intentó intervenir, pero la esposa de Daniel no le permitió suavizar la situación. ¿Cuántas veces te burlaste de los demás, Daniel?, le espetó, con la voz temblorosa pero cargada de rabia. ¿Cuántas veces te sentiste intocable? Bueno, ahora todos pueden ver lo que realmente eres. Y con eso, se marchó. No hubo despedidas, no hubo súplicas de Daniel que la hicieran detenerse. Simplemente se fue, dejando tras de sí un silencio pesado y una familia en estado de shock. Pero yo no había terminado. Daniel estaba destrozado. Su vida personal acababa de recibir un golpe brutal. Sabía que su matrimonio estaba acabado, que su reputación dentro de la familia estaba destruida. Pero esto solo era la primera parte. Mientras se lidiaba con las consecuencias inmediatas de su infidelidad, mientras intentaba reparar el desastre que él mismo había causado, yo lancé la segunda bomba. Tomé todos los documentos que había recopilado sobre su fraude financiero y los envié, de manera anónima, a la oficina de denuncias de su empresa. No un simple correo. No un mensaje vago. No, esta vez era un informe detallado, con pruebas claras, con registros de transacciones sospechosas, con correos electrónicos comprometedores. No había manera de que lo ignoraran. 2 días después, Daniel recibió una llamada. Su empresa había iniciado una auditoría interna. Y por primera vez en su vida, no tenía cómo salir impune. Actualización 4. Los días que siguieron a la cena del cumpleaños de nuestra madre fueron un desastre para Daniel. Su esposa lo dejó casi de inmediato, sin darle oportunidad de explicarse ni de manipular la situación a su favor. La confrontación pública en la mesa familiar había sido suficiente para que incluso nuestra madre, quien siempre lo defendía sin importar qué, no pudiera encontrar palabras para justificarlo. La noticia de su infidelidad se esparció rápidamente entre nuestro círculo familiar y social. De ser el hombre intachable, el esposo modelo, el hijo prodigio que todos admiraban, pasó a convertirse en el centro de los susurros, las miradas incómodas y las conversaciones discretas llenas de desaprobación. Pero mientras él trataba de contener las llamas de su vida personal, el fuego real apenas estaba comenzando. La auditoría en su empresa no tardó en hacerse oficial. Al principio, fue una investigación interna, un simple procedimiento de rutina según la versión que intentó venderles a sus compañeros de trabajo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que los documentos que había enviado eran lo suficientemente contundentes como para llamar la atención de las personas adecuadas. Y no me equivoqué. Lo llamaron a la oficina de uno de los directivos una mañana, apenas 48 horas después de que la denuncia anónima llegara a sus manos. No hubo advertencias previas, no hubo margen para prepararse. Los ejecutivos querían respuestas y las querían de inmediato. Durante la reunión, le presentaron las inconsistencias en sus registros financieros, los pagos irregulares, las facturas infladas, los movimientos sospechosos que parecían indicar un desfalco o, al menos, una negligencia grave en la administración de fondos. Daniel trató de negarlo, por supuesto. Se aferró a la arrogancia que lo había acompañado toda su vida, creyendo que con su labia podía manipular la situación como tantas veces había hecho antes. Trató de desviar la atención, de sugerir que todo era un error, que alguien estaba malinterpretando la información. Pero esta vez, sus palabras no tuvieron el efecto deseado. Los números no mentían. Los documentos que había enviado hablaban por sí solos.
Y lo peor de todo, no solo había quedado expuesto ante sus superiores, sino que la noticia de la auditoría empezó a filtrarse entre sus colegas. Donde antes había sido admirado, donde antes lo veían como un líder intachable, ahora comenzaron a mirarlo con recelo, con duda. Con esa mezcla de desprecio y morbo que surge cuando alguien que parecía estar en la cima empieza a desplomarse. La tensión en su oficina aumentó con cada día que pasaba. Las reuniones con los ejecutivos se volvieron más frecuentes, las preguntas más insistentes. Daniel intentó mantener su rutina, actuar como si todo estuviera bajo control, pero era evidente que no lo estaba. Las ojeras bajo sus ojos, la manera en que su temperamento se volvía cada vez más errático, las llamadas urgentes que hacía en su despacho con la puerta cerrada, todo indicaba que estaba perdiendo el control. Y entonces, llegó el golpe final. Una tarde, cuando creía que tenía tiempo para buscar una salida, fue llamado a una reunión sorpresa. Esta vez, no solo estaban los directivos de su empresa, sino también un equipo de abogados y, lo más importante, 2 auditores externos. Habían encontrado pruebas suficientes para confirmar que había estado desviando dinero, manipulando cifras y beneficiándose de fondos que no le correspondían. Su intento de encubrirlo había fracasado. Lo suspendieron de inmediato. No hubo margen para negociar, no hubo oportunidad para salvar su reputación. En cuestión de horas, fue escoltado fuera del edificio, con una caja en las manos y la mirada aturdida de quien no entiende cómo su mundo se derrumbó tan rápido. La noticia se propagó. Los rumores se convirtieron en verdades innegables. Pronto, las empresas del mismo sector supieron que Daniel estaba involucrado en un escándalo financiero. Y en su industria, la reputación lo era todo. Sin ella, estaba acabado. Pero aún faltaba lo peor. Pocos días después, las autoridades financieras comenzaron a investigar formalmente el caso. Los documentos que había enviado no solo bastaban para que su empresa lo despidiera, sino que también llamaron la atención de entidades reguladoras. Y en el mundo de los negocios, una investigación oficial significaba una cosa: problemas legales. Daniel ya no solo había perdido su trabajo. Ahora estaba a punto de perder su libertad. Actualización final. El día en que Daniel fue citado oficialmente por las autoridades financieras, supe que su caída ya no tenía retorno. Hasta ese momento, todavía había tenido margen para intentar maniobrar, para creer que podía encontrar una salida. Para convencerse a sí mismo de que todo era un malentendido que podría resolver con las mismas mentiras y manipulaciones que había usado toda su vida. Pero cuando recibió la notificación formal, cuando vio su nombre estampado en un documento que lo obligaba a presentarse ante un tribunal para responder por sus actos, supe que finalmente había perdido. Los días previos a la audiencia fueron un espectáculo patético. Daniel trató desesperadamente de encontrar ayuda. Sus antiguos colegas lo evitaron, sabiendo que cualquier asociación con él en ese momento solo los arrastraría hacia abajo. Intentó contactar a abogados costosos, pero sin trabajo y con sus cuentas congeladas por la investigación, pagar una defensa de ese nivel era imposible. Incluso trató de recurrir a nuestra familia, esperando que la misma devoción ciega que siempre lo había protegido lo rescatara una vez más. Pero esta vez, ni siquiera nuestros padres pudieron hacer algo por él. Nuestra madre, que durante años había defendido cada uno de sus errores, ahora solo podía mirar con angustia cómo su hijo dorado se desmoronaba. Recuerdo haberla visto en una de esas reuniones familiares que seguían celebrándose a pesar del escándalo. Su expresión era la de una mujer que aún no podía entender cómo todo había cambiado tan rápido. Intentó hablarme, intentó preguntarme si creía que Daniel tenía alguna oportunidad de recuperarse, si todo esto no era un castigo demasiado grande. No respondí. Porque no había nada que decir. La audiencia fue un desastre para él. Llegó con un abogado de segunda categoría que claramente no estaba preparado para enfrentarse a las pruebas que las autoridades tenían en su contra. Los documentos que yo había enviado fueron solo el inicio, la auditoría interna y la investigación oficial habían revelado aún más irregularidades. No había forma de negarlo, no había escapatoria. Cuando el juez dictaminó que Daniel era culpable de fraude financiero y abuso de confianza empresarial, lo vi encogerse en su asiento,
como si su cuerpo finalmente estuviera procesando la magnitud de su caída. Su sentencia no fue de décadas, pero sí lo suficiente para que supiera que su vida jamás volvería a ser la misma. Cuando fue escoltado fuera del tribunal, supe que no volvería a verlo en mucho tiempo. La ironía de todo esto es que nunca tuve que ensuciarme las manos. Nunca tuve que fabricar nada, nunca tuve que mentir o manipular como él lo hacía. Solo tuve que exponer la verdad, permitir que sus propios actos lo destruyeran, darle el mismo trato que él me dio durante años, pero con una diferencia crucial, mientras él me humillaba solo por placer. Yo lo destruí con justicia. Después de su condena, la familia quedó fracturada de una manera irreparable. Mis padres trataron de fingir que todo podía seguir como antes, que podíamos olvidar lo sucedido y seguir adelante como si Daniel no estuviera en prisión, como si su nombre no estuviera manchado para siempre. Pero era imposible. Nadie podía ignorar el hecho de que el hijo que alguna vez consideraron perfecto ahora era un delincuente condenado. Y lo mejor de todo es que ya nadie me miraba con condescendencia. Las reuniones familiares continuaron, pero la dinámica cambió. Ya no era yo el blanco de las bromas, ya no era yo el que debía soportar las risas a su costa. Y aunque nunca dije una palabra sobre lo que había hecho, aunque jamás revelé mi papel en la caída de Daniel, disfruté en silencio cada segundo de su ausencia. Él había pasado toda su vida menospreciándome. Y ahora, su nombre solo era mencionado en susurros llenos de vergüenza.